lectura que es importante que tengamos en mente porque en breve vamos a hacer alusión a ella, acerca del apóstol Pablo. Pero antes de esto, yo quería hacerle una reflexión y alguna pregunta antes de entrar en el texto. Y seguramente todos los presentes, todos los que estamos aquí, si analizamos nuestra vida, si miramos hacia atrás, unos tenemos más años que otros, seguramente hay etapas de nuestra vida, sucesos, momentos que quisiéramos de alguna manera corregir. Si pudiéramos, iríamos hacia atrás y cambiaríamos esos episodios, esas malas decisiones, o quizás, si pudiéramos, las borraríamos por completo y no tendríamos ese recuerdo hoy en día. Seguramente, ¿verdad? Cada uno de nosotros se nos viene ahora a la mente muchos episodios en nuestra vida. Claro está que esas malas decisiones, pues también tenemos que de alguna manera, para poder subsistir hoy, decirnos algo a nosotros mismos, a nuestra mente, porque si no serían una carga muy grande. Y muchas veces nos decimos, bueno, pues de estos momentos malos, de estas malas decisiones, pues también aprendemos. De estas malas decisiones, pues también nos ha servido para algo. Seguramente en estas malas decisiones que tomamos y que tristemente en muchas ocasiones causan daños a otros, ¿verdad? Aprendemos. Y también nos decimos, al final todos no somos iguales. Cada uno tiene su proceso a lo largo de la vida. También nos decimos que unos aprenden por las buenas y otros aprenden por las malas. Y nos ubicamos nosotros en uno de esos dos bandos. Pero miren, ¿saben lo que es cierto? Lo cierto es que el peso de esas malas acciones, de esa vida que hemos llevado, lo seguimos teniendo. No importa lo que nos digamos para callar nuestra conciencia. Esas malas decisiones muchas veces no han sido vistas por nadie, muchas veces han sido en la intimidad, pero las llevamos encima de nuestros hombros y es una carga que realmente no podemos soportar. Esos malos actos se han ido acumulando a lo largo de los años y miren, la factura sigue estando. La deuda ha crecido, por mucho que miremos a otro lado. Pues miren, en esta tarde quiero hablarles con la ayuda del Señor de un hombre que tenía la convicción de que lo que estaba haciendo era bueno. Lo que estaba haciendo era para Dios incluso. Estaba haciendo lo correcto. Pero miren cuál va a ser la sorpresa cuando se vaya a enterar, como veremos, que estaba luchando contra el mismo Dios. Y al igual que todos los presentes en esta tarde, Dios lo llamó. Dios lo llamó. Y tuvo un encuentro personal con él. Y pudo ver la realidad de su vida. La carga que tenía también era insostenible. Y aunque viviera engañándose a sí mismo y a los demás, a Dios no se le puede engañar. Querido amigo, presta atención porque Dios quiere hablarte en esta tarde. El hermano Pablo nos lee acerca de lo que parece ser un juicio, una audiencia, un juicio previo, ¿verdad? Y aparecen diferentes personajes. El apóstol Pablo es acusado por los judíos, como hemos visto. Blasfemias, herejía. Su delito era predicar el evangelio. Y entonces los judíos exigen que se tomen medidas serias contra él. Incluso algunos planean asesinarlo. Pero era ciudadano romano y tenía unos derechos, así que tiene que padecer delante de los dirigentes por derecho. Y entonces entran en escena, como leyó el hermano Pablo, tres personajes: Festo, Agripa y Berenice.
¿Quiénes son estos personajes antes de entrar en ese juicio? Pues miren, Festo fue designado gobernador romano de Judea por el emperador Nerón, y él estaba sustituyendo a Félix, que era el anterior gobernador. Y fíjense si lo de Pablo llevaba tiempo, que fue en la época de Félix, donde ya le estaban acusando. Pero como suele pasar, este gobernador anterior lo dejó en asuntos pendientes, porque verdaderamente era un asunto complicado. Y cuando ya se fue y vino Festo, le dejó este asunto pendiente. Pero miren, como hemos leído, Festo tampoco encontraba culpable a Pablo. Así que aprovechó que el rey Agripa y su hermana Berenice estaban allí con la idea de felicitarle, porque acababa de ser nombrado gobernador. Así que aprovechó que estaba él allí para que le aconsejara y para que también escuchara lo que Pablo quería decirle. ¿Quién era este rey Herodes? Pues miren, no hay que confundirlo, porque hay muchos Herodes en la Biblia. Y este rey Herodes Agripa era el rey Herodes Agripa II. Era hijo de Herodes Agripa I, que había hecho mucho mal a los cristianos. Entre otras cosas, había encarcelado a Pedro, como vemos en Hechos capítulo 12. Agripa era judío, así que Pablo estaba contento dentro de las circunstancias, porque podía hablarle y sabía que Agripa le iba a entender en los términos de los judíos. Pero ¿qué decir de Berenice? No tenemos mucha información, solo sabemos por historiadores que era una mujer de gran belleza y también que tenía mala reputación. Eso es lo que sabemos de Berenice. Ahora volvemos al texto y vamos al capítulo 26 de Hechos, versículo 1. Entonces Agripa, y ahora sí estamos en ese juicio, vamos a ponernos en situación, ya empieza ese juicio, esa audiencia. Y el rey Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Parece una tontería, pero hasta ahora Pablo no había tenido esa oportunidad. Se te permite defenderte. Los judíos no le habían dejado. Y lo primero que va a hacer Pablo a la hora de defenderse es relatar su vida. ¿Qué vida? La vida pasada. ¿Quién era Pablo? O mejor dicho, ¿quién era Saulo? Su nombre anterior. ¿Quién era Saulo? Aquel Saulo de Tarso. Vamos a ver quién era Saulo. Hechos capítulo 22. Vámonos unas páginas antes. Capítulo 22, versículos 4 y 5. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Saulo anteriormente? Hechos 22, 4 y 5. Perdón, versículo 3. ¿Quién era? Nos estamos adelantando. Versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Así que Saulo era judío, nacido en Tarso de Cilicia, discípulo de Gamaliel. Gamaliel era un famoso fariseo que en cualquier asunto los ancianos del pueblo reclamaban su presencia porque era sabio. Así que Pablo era discípulo de Gamaliel, o Gamaliel, su maestro. Era un hombre respetado por todos los judíos. Y ahí estaba Saulo aprendiendo del mejor, o por lo menos de uno de los mejores fariseos. Pero el texto en el que estamos, capítulo 26, nos dice más acerca de quién era Pablo o quién era Saulo en ese momento. Capítulos 26, versículos 4 y 5. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Así que él se identifica también
como fariseo. Vivió desde su juventud en Jerusalén. Y así se presenta este Saulo de Tarso. Pero una cosa es presentarse, como nos podríamos presentar nosotros, y otra es a qué nos dedicamos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacía este hombre ejemplar? Ahora sí, capítulo 22, versículos 4 y 5. Vamos a ver qué hacía Saulo en su día a día. ¿Cuál era su objetivo? Hechos 22, 4 y 5. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte. Perseguía yo todo lo que tuviese que ver con el Señor Jesucristo, a los cristianos, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero hay más. ¿Qué más hacía Saulo de Tarso? Capítulo 26, versículos 9 al 11. Y aquí volvemos a ese juicio. Se acaba de presentar y va a decir delante de Festo, Agripa, Berenice y toda su corte y los ancianos qué es lo que él hacía. Hechos 26, versículos del 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pues este es Saulo, Saulo de Tarso, implacable en su campaña contra los cristianos. Con todas sus fuerzas se había opuesto al nombre de Jesús de Nazaret. Además tenía los poderes de las autoridades para hacerlo, de los sacerdotes. Cuando eran juzgados los cristianos y las cristianas ante el Sanedrín, emitía su voto a favor en contra de ellos. Una y otra vez dispuso castigos para los que encontraba en la sinagoga y les forzaba a negar a su Señor. Así que en cuanto a su vida primera y en este juicio en el que él se está defendiendo, el apóstol ha sido un judío ejemplar. Los judíos tendrían que admitir, si solo querían testificar, que Pablo había seguido el camino de la más rigurosa ortodoxia, un verdadero fariseo. Creía que su deber era exterminar a los herejes, a los cristianos. Por eso los perseguía, los maltrataba, encarcelaba y permitía sus ejecuciones. Y hermanos, tremenda vida llevaba Pablo y amigos en esta tarde. Tremenda vida llevaba. Qué sencillo sería señalarlo. Qué sencillo sería señalarlo con nuestro dedo en esta tarde. ¿Cómo es posible, Pablo, que hicieras esto pensando que agradabas a Dios? Pero pensando en esto, querido amigo, decía: ¿y qué vida estoy llevando yo? ¿Qué vida estás llevando tú en esta tarde? ¿Acaso vivimos agradando a Dios? Es decir, ¿le tenemos en cuenta en cada decisión que tomamos cada día de nuestra vida? Porque la pregunta no es si yo creo a mi juicio que estoy agradando a Dios, según mi criterio si estoy agradando a Dios, sino si en verdad estoy agradando a Dios, el Dios que se revela en la Biblia y me dice lo que es bueno, lo que es justo, no lo que yo pienso o lo que otros creen. Levantamos nuestro dedo contra Saulo de Tarso, pero la pregunta es: ¿estará Dios levantando su dedo contra mí y contra ti en esta tarde? ¿Te lo habías planteado alguna vez? ¿Y si Dios nos ve como vemos nosotros a Saulo de Tarso? Pero volvamos al juicio.
¿Cuál es la acusación? Vamos a Hechos 24. ¿Se acuerdan que les comentaba que venía de hacía mucho tiempo esa acusación cuando estaba el gobernador Félix? Pues allí lo vemos. Hechos capítulo 24, versículos 5 y 6. Miren lo que dicen de Pablo los que le acusan. Hechos 24, 5 y 6. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones, de separaciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y miren lo que dice, además es cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Esa es la acusación. ¿Y cómo se defiende el que sería el apóstol? Vamos al capítulo 26, versículos 6 y 8. Vamos a ver lo que dice ante semejante acusación. Y ahora les pido atención porque vamos a ver una respuesta que nos puede dejar confundidos si hemos hablado de este Saulo de Tarso. Hechos 26, versículos del 6 al 8. Y ahora, dice en su defensa Saulo de Tarso, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Pablo estaba diciendo una lógica aplastante. En el Antiguo Testamento Dios hizo varios pactos con los patriarcas y los reyes. ¿Se acuerdan? Abraham, Isaac, Jacob, incluso el rey David, el rey Salomón. Y entre esos pactos había la promesa de que tenía que llegar un Mesías. Y ese Mesías iba a liberar a la nación de Israel y iba a reinar. Él afirmaba, por tanto, que Jesús era el Mesías. Pero espera un momento, estamos hablando del mismo Saulo. El mismo Saulo, aquel que perseguía a los cristianos, hasta hace un momento. Permitía que murieran, los hacía sufrir. ¿Qué ha pasado con ese Saulo de Tarso? ¿Qué ha pasado? Vamos a los versículos 12 al 18 de Hechos 26. Sigue este juicio y ahora Saulo va a explicarnos lo que ha pasado en su vida. Y aquí podríamos decir que comienza una vida nueva. Él tenía una vida vieja y ahora empieza una vida nueva. Vamos a estar atentos. Versículo 12. Dice que ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Estaba Pablo ocupado en su rutina. Estaba Pablo ajetreado en su día a día. Pablo no se esperaba este encuentro. Él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y llevando una buena vida. Él no tenía en cuenta lo que iba a pasar. Y sin esperarlo, recibe este llamado. Fue mientras estaba en una de estas expediciones en el extranjero. Iba de camino a Damasco con documentos oficiales. Y a mediodía fue abrumado por una visión de gloria. Una luz del cielo resplandeció sobre él. Esta luz resplandeció tanto que sobrepasaba el resplandor del sol de mediodía. Y habiendo caído en tierra, oyó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Se imaginan allí
a Saulo. ¿Jesús? ¿Cómo podía ser Jesús? ¿No había sido Jesús crucificado y sepultado? ¿Acaso sus discípulos no habían robado el cuerpo y lo habían depositado en un sitio escondido? ¿Cómo podía estar hablando Jesús ahora y hablándole a él? Así que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. La verdad pronto amaneció en el alma de Pablo. Jesús había sido verdaderamente sepultado, pero había resucitado de entre los muertos, había ascendido al cielo desde donde ahora se dirigía a Pablo. Al perseguir a los cristianos, Pablo había estado persiguiendo al maestro de los cristianos. Y al perseguirle había estado persiguiendo al Mesías, al mismo Hijo de Dios. El mundo de Saulo se vino abajo. Todo lo que creía conocer, todo lo que creía que agradaba a Dios, lo condenaba. Toda su vida pasada no valía delante de Dios. Ahora tenía que elegir entre seguir con su vida pasada o abrazar el llamado que Dios le hacía a una nueva vida y una nueva encomendación. Y querido amigo, en esta tarde también Jesús te dice a ti, ¿por qué vives como si no existiera? Y te nombra porque Él te conoce. ¿Por qué vives como si yo no existiera? Y te dice en esta tarde, ¿acaso no sabes que he venido a este mundo? ¿Acaso no sabes que he venido y he muerto en la cruz por ti y tus pecados? Deja tu vida pasada. ¿Y cuál es tu vida pasada? ¿Cuál era mi vida pasada? Las mentiras, los pleitos, la mala vida nocturna, los malos hábitos, los vicios y un largo etcétera. Arrepiéntete de corazón de todas estas cosas. Pero Jesús también te dice hoy, deja en mí el estrés, el afán, la insatisfacción. La insatisfacción de no saber por qué estás en este mundo. De pensar que no tienes valor para nadie. De no saber a quién dar amor o cómo recibirlo. Deja en mí todas esas cosas que yo llevaré tu carga a cuestas. Descansa en mí. Jesús te dice en esta tarde, confía en mí, yo soy el camino a partir de ahora. Pero volvamos al relato en Hechos capítulo 26, versículos 19 al 23. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Pablo? Por lo cual, y está hablando ahora directamente al rey Agripa, en esa audiencia, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Qué importante. No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esa fue la respuesta de Pablo. Momento decisivo, ¿verdad?, en la vida. Era el momento en el que debía elegir entre aceptar o rechazar ese llamado. Podía seguir con su vida. ¿Recuerdan quién era Saulo? Discípulo de Gamaliel, una proyección de éxito dentro de la secta de los fariseos, una persona aplaudida, una persona erudita. Podía seguir con esa vida cómoda, una posición elevada, un futuro que auguraba un ascenso. Sin embargo, podía también seguir a Cristo. ¿Y qué era seguir a Cristo? Pues miren, era recibir el menosprecio. Era recibir el rechazo de todos.
empezando por su propio pueblo que antes lo idolatraba. Aceptar también que estaba equivocado. Eso era seguir a Cristo. Aceptar que estaba equivocado, que había pecado contra Dios y contra sus hijos, y por lo tanto que necesitaba a Cristo en su vida. Eso era aceptar el llamado de Cristo. Algunos comentaristas insinúan y algunos estudiosos afirman que la conciencia de Pablo no había estado del todo tranquila en este tiempo, porque él buscaba agradar a Dios. Yo no sé cómo está tu conciencia en esta tarde, pero muchas veces nos avisa de cómo están las cosas. Muchas veces nos da toques de atención. Dice 1 Timoteo 1:13 que él perseguía a los cristianos primero por ignorancia, pero después dice por incredulidad. Por ignorancia y por incredulidad. No quería creer lo que sus ojos veían. En lo profundo de su conciencia no estaba tranquilo, la duda estaba, sobre todo con el impacto posiblemente de aquel hermano, Esteban, que murió prácticamente sonriendo viendo a Dios y a su hijo sentado. Esteban, ¿cuál fue el impacto de Saulo? ¿Acaso los demás cristianos no estarían en la verdad? Ahora ya lo sabía, el Señor le ha mostrado la verdad. Ese Saulo tan seguro, tan capaz, tan resuelto, yo no necesito, obedeció a Cristo, y eso cambió su vida. Pasó a reconocer a Jesús como el Salvador esperado, el Mesías prometido. Es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, el que había muerto en la cruz derramando su sangre por la humanidad. Y dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión, tampoco hay purificación. En verdad el apóstol entendió que Jesús había pagado el precio de su pecado. Y que en aquella cruz estaba muriendo un inocente, el santo, por nosotros que somos injustos y malvados. Como un cordero fue llevado al matadero, he aquí el Cordero de Dios, dice el texto, que quita el pecado del mundo. Y querido amigo, puede que en esta tarde tu conciencia te esté hablando. ¿Será verdad que Dios me ama a pesar de cómo soy? ¿Será verdad que Dios me ama a pesar de mi vida hasta ahora? No rechaces la verdad, no seas incrédulo, sino creyente en esta tarde. El apóstol aceptó y obedeció el mensaje de Cristo y fue luz para los judíos y los gentiles. Así que vamos a ver algunas aplicaciones antes de terminar con el juicio. Para aquellos que ya hemos aceptado a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, para aquellos que le hemos entregado nuestra vida, sería bueno reflexionar acerca de cuánto le hemos entregado. ¿De cuánto le hemos entregado? Porque muchas veces buscamos a un Señor Jesús que sea Salvador, pero no tanto Señor en nuestras vidas. ¿Cuánto le hemos entregado? También pensar si nosotros nos hemos entregado a la tarea que Él nos manda. O llevamos una vida quizás entre dos aguas, que coge algunas cosas de nuestra vida pasada, de nuestro Saulo de Tarso, coge algunas cosas, pero también de Pablo ahora, de nuestra nueva vida. Así que la reflexión y la exhortación es: resuelve en esta hora, hermano, dar todo a Cristo. Dar todo a Cristo, no guardar nada. Pero ¿qué diremos también a los amigos que puedan estar aquí? Hay un mensaje claro para ti en esta tarde. Lo encontramos en la palabra de Dios. No es mi mensaje, no es el mensaje de la iglesia aquí en Vegueta, es el mensaje de la palabra de Dios para ti y para todo hombre y mujer.
Lo primero que nos dice la palabra es que por nuestra condición no somos aptos para estar en la presencia de Dios por naturaleza. Somos pecadores. Y además practicamos el pecado, practicamos lo malo. Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y miren si están ustedes reflejados en esta lista. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y miren lo que dice ahora, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, que hay un Dios y que vamos a estar en un juicio donde Él es el juez, quien habiendo entendido esto, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Esa es la descripción que Dios hace del ser humano. Vivimos de espaldas a Dios. No queremos saber lo que Dios nos tiene que decir. No necesitamos de Dios. Y dice Juan capítulo 3, versículo 9, que aquella luz verdadera que vino a este mundo, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que esta es nuestra condena. Esta es la condena del ser humano. No importa quién seas, no importa tu estatus, no importa de dónde vengas, todo hombre y mujer está condenado. Dice Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Romanos 3 añade, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni tú ni yo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el capítulo 3, versículo 23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno puede estar en la presencia de Dios. No importa lo mucho que quieras hacer para Dios, por tus fuerzas no puedes estar en la presencia de Dios. Y la Biblia no solo nos describe cómo es la condición del ser humano y cuál es nuestra condena, también nos habla de cómo va a ser el juicio. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. Miren qué descripción. Y miren si no les pone la piel de gallina esta descripción. Porque saben una cosa, es algo real, es algo que va a pasar. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y fíjense la descripción de este juicio. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y miren lo que dice ahora, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quizás la próxima vez que escuchemos hablar del infierno, no nos lo tomemos a broma.
porque no es ningún juego el infierno, es real y es el castigo que merecemos por naturaleza y por nuestra vida y lo que hacemos, nuestra práctica de pecado. Ahora bien, si yo terminara aquí, sería justo, porque Dios es justo, este castigo para cada uno de nosotros. Pero miren, Dios es justo, pero también Dios es amor. Y esa es la buena noticia en esta tarde. Ese es el Evangelio, que la cosa no termina ahí, que nosotros tenemos que ir al infierno porque estamos condenados. Ahí no termina. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y miren el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para que el mundo sea salvo por Él. Y ahora toca, como en todo mensaje, dar una respuesta. Tenemos que dar siempre una respuesta. No nos podemos quedar indiferentes ante un mensaje, y mucho menos un mensaje como este. Volvamos a nuestro texto, porque también va a haber un final en esta audiencia y va a haber una respuesta a lo que Pablo está diciendo. Vamos a leer los versículos del 24 al 28 de Hechos 26. Aquí termina esa audiencia y vamos a ver las respuestas tanto de Festo, el gobernador, como del rey Agripa. Versículo 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, hablando de Pablo, Festo a gran voz dijo: «¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey», hablando de Agripa, «sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Tremendas respuestas, pero miren, son respuestas tan actuales, Festo, el gobernador, el que no encontraba nada por lo que acusar, a Pablo le dice: «Estás loco, Pablo». Y con eso está diciendo, de alguna manera, que menosprecia el mensaje que él le ha dado. «Estás loco, Pablo, las muchas letras te han llevado a la locura». Y Pablo responde con serenidad y respeto, y muestra así su cordura. «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y de sensatez». Todo lo que había hecho Pablo demostraba cordura, no estaba loco. Pero Festo menosprecia el Evangelio y le llama loco. También pasa hoy en día. Agripa, quizás Agripa, esperando que conociera un poco más acerca del judaísmo y de las profecías del Antiguo Testamento, quizás él sí. ¿Qué dice Agripa en el versículo 28? «Por poco me persuades a ser cristiano». Y se puede interpretar de varias maneras. Puede interpretarse como una burla, con un tono jocoso, con un tono: «Por poco me persuades a ser cristiano». El original apunta a esto, burlándose. Pero también podría ser que fuera poca cosa para él, para dar el salto a sus creencias, al judaísmo. Quizás es poca cosa para ti en esta tarde también, dar el salto. Por poco me persuades
Algunos apuntan también que podría tener vergüenza. ¿Cómo iba a decir el rey Agripa eso? Delante de Festo, el gobernador, y de todos los que estaban allí. En resumen, no importa cuál es el motivo, no importa si se estaba burlando, no importa si fue porque no llegó a la talla de lo que esperaba en su argumentación, no importa si fue por vergüenza, al final fue un casi. Y el casi, en la palabra de Dios, equivale a nada. El casi equivale a nada, no vale nada. Querido amigo, ya vamos terminando. ¿Qué respuesta das tú hoy al mensaje de salvación? ¿Es una locura? ¿Tengo vergüenza? No sé lo que tienes en tu mente y no sé lo que tienes en tu corazón. Quizás en otra ocasión, más adelante, pero la respuesta exitosa es la que vimos de Saulo. Obedeció y no fue rebelde. Mira lo que dice la palabra, si en esta tarde quieres obedecer a ella. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice aún más, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Crees esto, amigo o amiga? ¿Crees esto en esta tarde? ¿Arrastras con ese peso del que hablábamos? ¿Eres consciente del pecado que hay en tu corazón y en tu vida? Entrégaselo a Cristo hoy. Reconoce tus pecados. Recibe a Cristo como tu Salvador. Recibe a Cristo como tu Señor personal. Él te ofrece hoy una nueva vida. No seas como Agripa, no seas como Festo. Si entiendes el mensaje de esta tarde, que quizás no es el primero que escuchas, y el Espíritu te convence de pecado, viendo tu necesidad personal, particular, te invito en esta tarde a que hables con Dios. Habla con Dios, cierra tus ojos, habla con Él. Entrégale tu vida en esta tarde. Obedece. No seas incrédulo, sino creyente. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado aún para salvar, Señor. Gracias porque tu misericordia es tan grande, Señor, que tienes paciencia para con todos nosotros. Gracias porque un día, Señor, tú nos cambiaste, tú nos transformaste, Señor. Porque un día pasamos de muerte a vida, Señor, porque ahora tenemos esperanza en ti, porque tú venciste, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, porque tú has pagado, Señor, nuestros pecados con tu sangre. Tú nos has libertado, Señor, del pecado. Y ahora somos siervos por voluntad, Señor, porque te amamos, Padre bendito, y queremos que donde tú estés, nosotros también estemos. Gracias porque tú nos amas, Señor. Te rogamos por las almas que aún no te conocen, que tienen que dar una respuesta, Señor. Padre bendito, que sea una respuesta buena, favorable, Señor. Que no dejen para mañana lo que tienen que hacer hoy, porque mañana puede ser tarde, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor, de servirte y de proclamar tu evangelio. Bendice esta congregación. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.